Así que nada, vamos a empezar. Hoy les voy a estar hablando de la esclavización y el sistema de encomiendas y repartimiento de los indígenas en Boriquén. También les voy a estar hablando un poco, vamos a llegar hasta los inicios de la esclavización de los africanos y la trata esclavista hacia Puerto Rico. Quiero empezar con una cita de Jalisco Badillo de su libro El Dorado Borincano. Él escribió: si existió explotación antes de la llegada de los españoles a las islas es tema de controversia. En este momento me inclino a pensar que dentro de los cacicazgos la exacción de servicios por los caciques se justificaba a través de los mecanismos de parentesco con el refuerzo del aparato religioso que minimizaba las tensiones internas. Todo ese aparato se derrumbó durante la conquista. El sistema de encomienda fue tanto el fuerte como la debilidad del proceso colonizador. Por lo menos uno de los puntos que está tocando aquí Luis Badillo es que fuera el sistema que hubiera antes, si había explotación o no, bajo el sistema que tuvieran los taínos, eso era el sistema de ellos, ese era el contrato social que ellos tenían, ese era el acuerdo que ellos tenían, eso era lo que en aquel momento, pues ese era su sistema. Lo que vino después fue impuesto. Igual tú podrías estar hablando de las monarquías o el sistema feudal en Europa y todas esas cosas. Eso no justifica. Lo que había antes no justifica lo que vino después. Es lo que quiero decir. Pero nada. Cuando Colón pisó tierra en el Nuevo Mundo y vio las prendas doradas, los guanines, las prendas que tenían los taínos, empezó a buscar la procedencia del oro. Los taínos seguían apuntando al este, a una isla mítica que se llamaba Guanín, donde ellos decían que el héroe Guabullona recibió el medallón del espíritu guía llamada Guabonito. Creo que les mencioné esta historia un poco por encimita en un video pasado, pero nada. La búsqueda de esta isla, o de este gran yacimiento de oro, trajo a los españoles a Boriquén en 1493. Ahora, desde los inicios de la conquista un año antes, los españoles comenzaron a tomar a los pobladores de las Antillas como esclavos. Juan Cruz Monje Santillana nos dice que cuando llegaron los castellanos a América, evidentemente no conocían a los indígenas y cabía dudar de su misma condición humana. En ese momento podía pensarse, no era descabellado para esa época, que no eran hombres sino semihumanos, una especie a medio camino entre la bestia y el esclavo. O sea, así esa era como lo veían los españoles, los conquistadores, mejor dicho, cuando ellos llegaron acá, a América, a este lado del mundo. Para 1492, en España había alrededor de 100.000 esclavos. Era una realidad de la época, pero era poco común. Aunque la esclavitud ha existido por milenios, para ese tiempo en Europa solo se practicaba en España, Portugal y partes de Italia. O sea, no había, en aquel momento en la historia, no había esclavos en toda Europa. Solamente era en algunos países. Como señala Suez Badillo, no era una vieja institución europea, era realmente una nueva expresión de las culturas castellanas y portuguesas como consecuencia directa de su expansionismo y espíritu guerrista. O sea, en otros momentos en la historia sí hubo esclavos en Europa, pero para este momento en la historia, esos eran los lugares donde había. Ok, después de que Colón llegó a América, Colón llegó a vender alrededor de 2.000 amerindios esclavizados en España. En 1498, la reina Isabel comentó: ¿qué poder tiene mío el almirante para dar a nadie a mis vasallos? O sea, la reina cuestionaba la justificación de que los indígenas eran menos humanos que los europeos. En una cédula del 20 de junio de 1500 ordenó a liberar a todos los indígenas esclavizados en España y devolverlos a América. Según Monje Santillana, puede afirmarse que la esclavitud fue abolida en España por la citada cédula del 20 de junio de 1500, permitiéndose su existencia solo en 3 supuestos. Esos 3 supuestos son antropofagia, que se permitió en 1503, prisioneros de guerra, que se permitió en 1504, y venta por parte de otras tribus que ya los tuvieran como tales, 1506. O sea, en 1503 se permitió la esclavización de las personas que practicaran la antropofagia, que eso es canibalismo. En 1504 se permitió la esclavización de los prisioneros de guerra. Y en venta por parte de otras tribus se permitió esa esclavización en 1506. Ahora, esta afirmación de Monje Santillana es puramente técnica, porque la esclavitud no dejó de existir ni en España ni en América después de que se pasó esa cédula en 1500. Las prohibiciones, que no llegaban a nada, se convertirían en un patrón, como vamos a ver, como les voy a contar. Aún así, aunque parece que la reina Isabel sí tenía la intención de promover un trato justo a los amerindios, ese fervor murió con ella en noviembre de 1504. Aunque tal vez no sin dejar una huella, o sea, ¿verdad? Obviamente dejó una marca lo que ella decía, pero en verdad después de 1504 como que ese empuje como que murió.
Los taínos no podían ser esclavizados porque eran vasallos de la corona, a menos que se alzaran en rebelión. Sí podían esclavizar a los llamados indios caribes, que eran los calinagos, era el nombre de verdad, de las islas de Barlovento. Estos loopholes en la ley, o sea, estos tecnicismos, fueron importantes. Durante todo el proceso colonizador fue legal esclavizar a los rebeldes y a los barloventeños. Los capturaban en las guerras y en las cabalgadas, cacerías humanas en las que atacaban aldeas alzadas y tomaban guerreros, al igual que ancianos, mujeres y niños. De esto yo les conté, yo hice un video sobre este tema anterior, lo pueden buscar también en este canal de YouTube. A estos esclavos que tomaban los agarraban con la F del rey Fernando. En la frente los marcaban con la F del rey Fernando. Pues como la corona dijo que no podían esclavizar a los taínos, pero los españoles tenían muchas ganas de tener esclavos anyway, empezaron a repartir a los indígenas entre distintos colonos. Aquí prácticamente la única diferencia es que no los estaban vendiendo ni los estaban comprando. No había era como que simplemente los entregaban y ya. Esa era como la diferencia. No era que no había labor forzada. Era una especie de servidumbre personal sin ningún control legal ni límite. Una real provisión de 1503, decretada por los reyes católicos, sancionó esta práctica que se conoció como las encomiendas o repartimientos. Repartimientos porque los repartían. Les decían de una o de la otra. Encomiendas o repartimientos son sinónimos. Francisco Scarano, el historiador Francisco Scarano, explica que la intención de esta medida fue armonizar el objetivo práctico de oro, alimentos, tejidos y otros objetos de valor producidos por los naturales con la obligación moral de proteger los derechos de esos seres y de enseñarles la doctrina cristiana. O sea, la corona básicamente dijo, yo sé que la esclavitud está mal, pero es que nos gusta el oro demasiado. O sea, es como que esto está mal, pero es que queremos oro. Así que pues vamos a hacer esto. Ahora, reconocer a los indígenas como vasallos de la corona española era como un arma de doble filo porque significaba que tenían una obligación a tributar a la misma. Según nos dice Zavala, el servicio de los indios en las labores mineras fue grabado por la corona con un impuesto de 1 peso por cada once de rendimiento a cargo del español beneficiario del trabajo de los indios repartidos. Además de esta participación fiscal, el rey tuvo indios de repartimiento en sus granjas y minas a modo de un encomendero mayor. O sea, el mismo rey tenía indígenas encomendados. Parece que este vasallaje era otra manera más de justificar la labor forzada, porque si eran súbditos de la corona, entonces le debían sus servicios. Así como ellos tributaban ese servicio, pues tenían que trabajar. La provisión estipulaba que los indígenas encomendados debían ser cristianizados y recibir un buen trato y un sueldo. En teoría, esto lo distinguía de la esclavitud, ¿verdad? En teoría, se suponía que les pagaran a los taínos, o sea, que recibían remuneración por su trabajo. Pero en la práctica, la distinción no era gran cosa entre la esclavitud y la encomienda. Porque para empezar, a los indígenas no se les estaba dando una opción. O sea, o tú hacías lo que te decían o te mataban. Por ejemplo, hay esta instrucción de la corona Juan Cerón en julio de 1511. Y by the way, de estas yo he visto un par de cartas distintas que dicen lo mismo. Yo no sé si era como un tipo de copy-paste o algo, pero esto no es como que una vez y ya. Esto es una orden que se seguía repitiendo. El rey escribió, la corona le escribió a Juan Cerón: facella sus requerimientos en forma 2 o 3 veces, si ansí fechos no quisieran reducirse a venir a estar y servir como en la española, conviene le fagáis la guerra a fuego y a sangre. O sea, si no hacen lo que tú quieres que ellos hagan, hazles la guerra a fuego y sangre. Eso es lo que está diciendo el rey. Vamos ahora a hablar del pago. Ese pago supuestamente que les hacían a los taínos, ese sueldo que se suponía que les pagaran, era una miseria. Por trabajar en las minas y en los conucos les daban caconas, así es como le llamaban. O sea, eso significaba ropa, calzado y otras cosas de poco valor. En especial para los indígenas que ni siquiera usaban esas cosas. O sea, los taínos no usaban ropa, no usaban zapatos. Ellos andaban por ahí descalzos. ¿De qué les servía a ellos que les estuvieran supuestamente pagando con esas cosas? Encima de eso, esa cacona era, por ejemplo, aquí les voy a leer una. Esto fue remuneración por 7 meses de trabajo. Por 7 meses de trabajo, esto fue lo que le pagaron a estas personas en 1515, a estos encomendados. A Gonzalo Aboy, cacique de Lotuao, le dieron una camisa de ruán, un zaragüeyes, un bonete negro, un paño de tocar y unas alpargatas. A Gasparico le dieron una camisa de ruán, una caperuza y un paño de tocar. A Cristóbal una camisa, una caperuza y un paño de tocar. Y by the way, de esto hay un montón. Si ustedes buscan las cuentas de la Real Hacienda, de eso hay unos libros, están publicados, los pueden conseguir. Ustedes pueden ver estas listas larguísimas. Esto es un fragmentito, pero o sea, te van nombre por nombre de cada uno de los indígenas y lo que le pagaron, y todo es esto. Todo son cosas así. Encima de todo esto, y esto violaba la provisión que se había decretado. O sea, esto no se suponía que se hiciera, pero se hacía.
En la española empezaron a otorgar encomiendas a personas que no residían allí, que nombraban entonces a un administrador en la colonia. Además, colonos que ya habían abandonado la isla alquilaban sus repartimientos. A estos dueños ausentes no les importaba el trato a sus encomendados, o sea, ellos no estaban aquí. Y entonces como los estaban alquilando, básicamente lo que hacían era que seguían cambiando la persona a quienes se los alquilaban. Y entonces pues los encomenderos, como ellos no sabían por cuánto tiempo iban a tener esa mano de obra forzada, pues ellos en verdad no les importaba explotarlos hasta que se cayeran del cansancio muertos, porque no era como que ellos tenían que pensar, esta persona me tiene que durar 10, 20 años para trabajar, yo lo que necesito es que saque lo más que pueda mientras yo lo tengo. Algunos decían que a los encomendados los trataban hasta peor que a los encomendados negros. Como nos dice Scarano, estos después de todo representaban una inversión de capital que merecía cuidarse, aquellos no. O sea, los esclavos negros, las personas esclavizadas negras, como las habían comprado, había una inversión financiera ahí, pues entonces ellos no querían perder dinero, pero como los taínos básicamente se los repartían gratis, pues no era lo mismo. Ahora, yo no sé si de verdad se puede decir que las encomiendas eran peor que la esclavitud, pero definitivamente no eran mejor. O sea, era prácticamente lo mismo. Una de las críticas más comunes era la pobre alimentación que se le proveía a los encomendados y a los esclavos. Además de que les daban poca comida, era europea. Y no estamos hablando aquí de paella, no es que les estaban dando paella o pasta o qué sé yo, que se les ocurra que sea una comida europea. Les estaban dando pescado bañado en sal, que era básicamente lo que comían los marineros en los viajes largos. Pero ni los marineros comían eso todo el tiempo, o sea, era cuando estaban en los barcos, en los viajes. Pero no era como que ellos estaban comiendo eso todos los días de su vida. Y ese consumo de tanta sal, en especial para unas personas que no comían eso antes, fue desastroso para su salud. O sea, cuando estamos hablando después de las epidemias que se regaron, las enfermedades que mataron a los indígenas y todo eso, la verdad es que entre la pobre alimentación y la explotación laboral, ¿qué tú esperas que pase? El sistema de las encomiendas tampoco respetaba la integridad de las comunidades y las familias. A los españoles que recibían repartimientos les entregaban un cacique con un número de personas encomendadas y sus conucos de yuca. Había 3 tipos de encomendados. Una cosa es los españoles básicamente se estaban aprovechando del sistema que ya tenían, del sistema social que ya tenían los taínos. Como estaba el cacique y los naborias le hacían caso, respetaban la autoridad del cacique, pues ellos tenían que tener siempre un cacique y unos naborias para que liderara para organizar todo ese sistema de las encomiendas. Ellos básicamente se aprovecharon de eso. Había 3 tipos de encomendados. Estaban los naborias de caza, los naborias de mina y los indios de labranza dados por repartimiento. No había suficientes caciques para repartir, así que algunos indígenas fueron nombrados como tales por los mismos españoles, alterando el orden social taíno. O sea, ellos cogían una persona random del grupo y decían, ok, ahora tú eres el cacique. O sea, que no era la persona que según el orden social de los taínos era la persona que merecía tener ese puesto. Además de todo esto, el sistema de las encomiendas también trajo la ruptura y la mudanza de las comunidades ancestrales, porque los yacimientos de oro quedaban lejos de las tierras de labranza tradicionales, y los españoles lo que hicieron fue que resolvieron esto de una de 2 maneras. La primera opción, una de las cosas que ellos hacían era que forzaban a los encomendados a crear conucos nuevos cerca de las minas. O sea que los movían de donde se suponía que estuvieran, movían sus tierras de donde ellos sembraban, que también tenían como que todo este significado cósmico, que tenía todo esto que ver con su crianza, con sus creencias, con su religión. Los forzaban a mover eso para que estuviera más cerca de donde tenían las minas. Lo otro era que los forzaban a cargar el oro a los conucos que ya existían. Los caballos y las mulas en Puerto Rico solamente estaban para el uso de los españoles. O sea, los taínos no podían, ellos no usaban caballos y mulas para llevar el oro hasta los conucos existentes. Los taínos los cargaban. Las minas podían estar en los cauces de los ríos o en sabanas. La labor empezaba con una cuadrilla de amerindios que cavaba, o le llamaban escopetear la tierra, que cavaban la tierra y las echaban en unas bateas. Las bateas eran como estas bandejas que ellos usaban para separar el oro de la tierra. Si la minería era en sabana, el oro lo tenían que cargar hasta la orilla de un río, que no necesariamente estaba cerca. O sea, dependía de dónde fuera. Si estaban en el río, pues ahí mismo era que hacían el proceso con las bateas y eso. Pero si estaban en sabana, si estaban en tierra, en estas planicies, pues tenían entonces que llevarlo hasta un río para entonces hacer ese proceso. En el río, las lavadoras que usaban las bateas eran mayormente mujeres. Y estas mujeres tenían que pasar el día entero básicamente en el río con el agua hasta la cintura, lavando la tierra de las bateas para separarlas del oro. En 1511 se ordenó prohibir la carga de los indígenas porque
porque non se quebranten. Esa es la frase que ellos usan, porque non se quebranten. Juan Cerón y Miguel Díaz respondieron que como la tierra era áspera y no tenía caminos, no les quedaba más remedio. O sea, pobrecitos, como que no hay, pues, no podemos hacer, no nos queda más remedio, ellos tienen que cargar las cosas. Pero, como ellos eran tan considerados, supuestamente habían limitado el peso de la carga a 30 libras por persona. O sea, una persona no podía cargar más de 30 libras. Una Real Cédula de 1512 autorizaría una carga máxima de 25 libras. Ahora, no me pregunten cómo pesaban las cargas. Las encomiendas tuvieron un impacto brutal en la vida espiritual del indígena. Los arduos trabajos de siembra y minería eran explotadores, pero también representaban una violación a las creencias y las tradiciones borincanas. O sea, para los taínos, el oro era un material sagrado y los ciclos y lugares de siembra y cosecha estaban íntimamente atados a sus dioses. Claro, para los cristianos la fe taína debía ser erradicada. Ellos eran, según los cristianos, los taínos eran unos paganos infieles y por ello eran ridiculizados y atacados. No había ningún interés en respetar las creencias de las personas nativas de Puerto Rico, de Boriquén. La cosmovisión taína, todo su entendimiento del universo se derrumbó. El intento de reemplazar una religión por la otra tuvo que crear una grave confusión psicológica y espiritual. Los dioses taínos que regían sus vidas y el universo de repente eran impotentes ante los horrores de la conquista. Como nos dice Escarano, las creencias religiosas más sólidas se tambalearon, pues no alcanzaban a explicar la angustia vivida. A este estado de extrema confusión de valores y creencias, la sociología moderna llama anomia. Los taínos la debieron experimentar en un grado extremo. En una misa en Santo Domingo, el domingo antes de la Navidad de 1511, el fraile dominico Antonio de Montesinos dio un sermón frente a un público donde se encontraban algunos de los vecinos más importantes de la colonia, incluyendo a Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón, quien era el gobernador de la Española en aquel momento. Antonio de Montesinos dijo: todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine, y conozcan a su Dios y Creador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? Estos no son hombres, no tienen almas racionales, no estáis obligados a amarlos como a vosotros mismos. ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto que en el estado que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo. Él se paró en una iglesia a decirle esto en la cara a todos los colonos en 1511. Los colonos, obviamente, no les gustó escuchar esto, no les gustó escuchar esta condena del fraile. Así que ellos fueron y se quejaron con el vicario de los dominicos, el fray Pedro Córdoba, quien les dijo a los colonos que toda la congregación en Santo Domingo compartía la opinión del sermón. En la misa de la próxima semana, Montesinos amenazó a todos los españoles con negarles la confesión y absolución si continuaban maltratando a los indígenas. Los colonos se fueron en brote y las noticias llegaron a España, donde el superior de los dominicos en España condenó a los dominicos en América, diciendo que estaban inspirados por el demonio. El rey le escribió a Diego Colón que le pidiera a Montesinos que se retractara, pero ya para esto era muy tarde, o sea, ya él había dicho lo que tenía que decir. Eventualmente, Montesinos viajó a España y le expuso la situación al rey, quien entonces convocó la Junta de Burgos. Allí se reunieron los mejores teólogos y juristas de la época para discutir la naturaleza de los indígenas y establecer las bases para una regulación legal. Básicamente, había dos lados en el debate. Los dominicos insistían en la libertad indígena y que se merecían todos los mismos derechos que cualquier hombre libre. Los colonos insistían que las encomiendas eran una institución legal y efectiva y que los indígenas no tenían derechos. Cualquier trato, según ellos, cualquier trato era aceptable con tal de lograr su objetivo, que básicamente era la explotación económica de América. Claro, habían opiniones variadas y muchos caían en algún punto medio entre los dos extremos. O sea, no era que todo el mundo estaba completamente de un lado y otros estaban completamente del otro, pero básicamente tiraban para uno o para el otro. No era que los que tenían puntos de vista más moderados creyeran que los indígenas eran humanos, con alma y que por ende merecían derechos. O sea, solo es que pensaban que sería más efectivo para la conquista tratarlos un poquito mejor. O sea, no era como que, mira, es que ellos se merecen estos derechos porque son humanos y todo eso. Es como que, mira, si nosotros queremos sacarle oro a esto, pues sería mejor tratarlos un poquito mejor. Ese era el argumento de esos que estaban como un poquito más moderados. Luego de 20 sesiones, el 27 de septiembre de 1512,
se promulgaron las ordenanzas reales para el buen regimiento y tratamiento de los indios, mejor conocidas hoy día como las leyes de Burgos. Bueno, también en aquella época se conocían así, las leyes de Burgos. Estas medidas tenían la intención de reglamentar el trabajo indígena y ofrecer ciertas protecciones. Supuestamente protecciones. Fue la primera legislación creada para el Nuevo Mundo, consistiendo de 35 leyes. Además, fue tal vez la primera vez que se reconoció en un documento, en la historia, un documento algo cercano a lo que hoy llamamos derechos humanos. Los dominicos no quedaron satisfechos con las leyes de Burgos, por lo que luego serían ampliadas en las leyes de Valladolid el 23 de enero de 1513. Tampoco quedaron satisfechos con esta. De las leyes de Burgos, el rey ordenó hacer 50 copias, algo que nunca antes se había hecho con ninguna otra ley con el fin de distribuirlas por América. Ni la original ni esas primeras 50 copias sobreviven hoy día, pero sí existen 3 copias contrastadas. Ok, las leyes, si las resumimos, si hablamos en resumen de las leyes, establecían que los indígenas eran libres y debían ser tratados como tal. Tenían que ser instruidos en la fe. Tenían la obligación de trabajar, o sea que no eran tan libres nada. Pero nada, estaban obligados supuestamente eran libres, pero estaban obligados a trabajar. Pero nada, estaban obligados a trabajar sin que afectara su educación religiosa y que fuera de provecho para ellos y para España. El trabajo debía ser conforme a lo que pudieran soportar y debían tener tiempo de descanso y distracción. Los indígenas debían tener casas y siembras y tiempo para mantenerlas, tener contacto con los cristianos y recibir un salario justo. Ahora, si no resumimos las leyes de Burgos y entramos en más detalles, estas leyes suenan menos protectoras todavía. Sobre el descanso, se estableció que los encomenderos solo podrían utilizar a los indios para recoger oro durante 5 meses. Al culminar esos 5 meses, les debían dar 40 días de descanso. Durante ese periodo, solo los esclavos podrían recoger oro. Pero, en las leyes de Valladolid, esto se enmendó. El trabajo duraría 9 meses y tendrían 3 meses de descanso. Ahora, durante ese descanso, entre comillas, tendrían que trabajar en las haciendas a jornal. Esto, supuestamente, para evitar que los indios vuelvan a sus vicios. Eso era lo que ellos decían. El resto de las leyes, luego de expandidas en Valladolid, dictaban lo siguiente. A. Que quien tenga indios le haga para 50 indios 4 bohíos de 30 pies por 15 de ancho y tenerles 3.000 montones de yuca, 2.000 de batata, 250 pies de ají picante, 50 pies de algodón, a contentamiento del visitador, que el encomendero dé 12 gallinas y un gallo a cada uno, de cuyos pollos y huevos se aprovechen. B. Todo encomendero hará en su hacienda una casa para iglesia, donde irá con todos los indios al amanecer y al anochecer y deberá enseñarles la doctrina. C. Los prelados que lleven diezmos de dichas estancias y haciendas proveerán clérigos para decir misa y confesar. D. El encomendero deberá bautizar a los indios dentro de 8 días de nacidos. E. Se permitirá a los indios sus areitos o danzas. F. Indias preñadas y paridas no trabajarán. G. Los caciques tendrán 40 servidores y no se emplearán salvo en cosas ligeras. H. Solo el visitador podrá castigar a los indios. I. Habrá en cada pueblo 2 visitadores, celosos del buen trato de los indios. 2 veces al año, al principio y en mitad, han de visitar lugares y estancias. J. El visitador con jurisdicción civil y criminal en cosas de indios será nombrado por el almirante, jueces y oficiales. Cada 2 años se tomará residencia a los visitadores, según se hacía con los gobernadores. Y K. Ningún vecino tendrá más de 150 indios ni menos de 40. Las leyes además existían. By the way, estas leyes se las cité del libro de Eugenio Fernández Méndez de las encomiendas y la esclavitud de los indígenas. Pero las encomiendas y... no me acuerdo el título ahora, pero se los voy a citar, va a estar citado en la fuente. Las leyes además exigían que vistieran y alimentaran bien a los encomendados, que los congregaran en poblados cercanos a los españoles y que les enseñaran el cristianismo. También decía que si los indígenas demostraban capacidad para gobernarse, que se les permitiera hacerlo, pero que debían pagar impuestos a la corona. Si estas reglas se tuvieron que pasar, imagínense cómo estaban tratando a los taínos antes. O sea, tú sabes cuando en los hoteles dice que no cuelgues un gancho del sprinkler de fuego porque eso es porque alguien lo hizo. Algún morón colgó un gancho del sprinkler de fuego en un hotel. So, cuando dice aquí que las indias preñadas y paridas no trabajarán, es por algo. O sea, que estaba haciendo esta gente. Ahora, por más que ellos dijeran que los indígenas eran libres y que tenían derechos, las encomiendas no se abolieron ni en Burgos ni en Valladolid. Y hubo una razón muy particular por esto. O sea, en esas reuniones, cuando se estaban debatiendo estas leyes, se debatió con bastante profundidad el tema de los derechos de los indígenas. Y parece que, siguiendo la lógica del argumento hasta el final,
ellos se dieron cuenta que si cuestionaban mucho el derecho con el que la corona encomendaba a los indígenas, ellos terminaban también cuestionando otras cosas que no les convenían. Como nos dice Oscar Castro Vega, al abordar sincera y honradamente el problema, hubieron de llegar por el camino de la lógica hasta el planteamiento en toda su amplitud de la cuestión relativa del derecho con que España exigía prestaciones de los indígenas, o lo que es igual, al tema candente y peliagudo de los títulos que pudiera tener la corona a la dominación sobre los territorios ultramarinos. O sea, si ellos admitían que no tenían derecho para obligar a los indígenas a trabajar, porque eran humanos con alma, eventualmente se pondría en cuestión si España tenía derechos sobre los territorios americanos. En otras palabras, si no obligaban a los indígenas a trabajar, perderían sus colonias, o por lo menos el dominio sobre ellas perdería su legitimidad. O sea, no tenían entonces un argumento legítimo para decir que esas tierras eran de ellos. Si no tenían el derecho de una cosa, no tenían el derecho de la otra. Si España no tenía el derecho para forzar a los indígenas a trabajar, no tenía el derecho para tomar posesión de esas tierras. Así que, por no dictaminar algo que fuera en contra de los intereses españoles, el sistema se tenía que mantener. Los dominicos, y en especial el teólogo dominico Matías de Paz, argumentaba que los indios eran dueños de sus islas, aunque no fuesen cristianos. O sea, los dominicos también se dieron cuenta de esto y ellos estaban diciendo, pues sí, es verdad, los indios son los dueños de estas islas. O sea, que tampoco es como que esto es una cosa, un concepto moderno. Esta gente sabían lo que estaban haciendo. El Nuevo Mundo fue otorgado a España por una bula papal de 1493, por autoridad del omnipresente Dios. Esto incluía todas las tierras, mares, islas descubiertas o por descubrirse al oeste del meridiano situado a 100 leguas al oeste de las Azores y Cabo Verde. O sea, el Papa dijo que España podía ser dueño de América. Como eso era lo que le daba el derecho sobre las tierras, los nativos de estas tierras tenían que aceptar la autoridad del Papa y la soberanía de la corona. Para los españoles poder legitimizar su dominio de esas tierras, entonces ellos también necesitaban que los indígenas creyeran en su Dios, en el Dios cristiano, porque ese era el Dios que supuestamente le dio a ellos la autoridad de conquistar América. De ahí es que salió entonces el requerimiento del doctor Juan López de Palacios Rubio, que se le tenía que comunicar a los indígenas la existencia de Dios y su iglesia y que aceptaran voluntariamente la autoridad del Papa y la corona, o serían sometidos a la fuerza. Esta era la solución de ellos al dilema. Básicamente es decir, mira, si quieres haz lo que te digo, pero si no lo haces te obligo. O sea, esto es absurdo, esto es un chiste, pero esto es lo que pasó. O sea, esto no es un chiste, por más que parezca uno, esto fue lo que pasó. ¿Qué iban a entender los amerindios de esto? O sea, si tú nunca en tu vida has escuchado de Europa, del catolicismo, de la iglesia, de los reyes, del Papa, del Vaticano, ¿qué significa para ti ninguna de estas palabras? O sea, como de qué te va a importar a ti nada de esto. Como dice Monje Santillana, ese requerimiento fue en realidad una ficción, una excusa que hoy puede parecernos absurda. Los indios en realidad no entendían nada de lo que se les decía. O sea, básicamente, ellos necesitaban que los indígenas aceptaran a Cristo, aceptaran a Dios, aceptaran el cristianismo, para que entonces me imagino que esa era la lógica de ellos. Entonces, si se cristianizaban, entonces ellos mismos entonces les estaban dando la autoridad a España para ser dueños de sus tierras. Las leyes de Burgos de 1511 se promulgaron para proteger los derechos de los indígenas, pero no tuvieron mucho impacto. Fray Bernardo de Manzanedo escribía que no se estaban cumpliendo las ordenanzas sobre la moderación del trabajo en niños, ancianos, mujeres paridas y preñadas. También reportó que los maltratos a los indios son indecibles en las novedades de repartimiento. Por ejemplo, las leyes de Burgos, que luego expandidas en Valladolid, dictaban que ningún vecino tendrá más de 150 indios ni menos de 40. Pero en 1514, o sea, esto es después de que pasaron estas leyes, Sancho de Arango, que era el regidor del Cabildo de Caparra, se estaba quejando de Sancho Velázquez, que era el juez de residencia y oficial repartidor. Sancho de Arango decía que Sancho Velázquez, a quien quería aprovechar, dábale 150 o 200 indios. O sea que, aunque había un límite de 150 indios de indígenas que se podían repartir, Sancho Velázquez, a quien quería, le daba 200. No le importaba, él no seguía esas leyes. Y aunque se requería que se alimentara a los encomendados, en 1515 el obispo Alonso Manso, que era el obispo de Puerto Rico, reportaba que murieron hartos indios y así por la enfermedad que les causó la tormenta, como la falta de mantenimientos. Por enfocarse en recoger oro, los conquistadores, los colonos, por enfocarse tanto en recoger oro, ellos desatendieron la producción de alimentos. Pues entonces tuvieron un problema bien grande. De 1510 a 1519 se tuvo que importar cazabe de la Española y Jamaica y pescado barato de Sevilla, porque aquí no se estaba produciendo suficiente alimento. Estaban básicamente
poniendo a todo el mundo a trabajar en la minería de oro y no estaban produciendo comida. Los padres jerónimos denunciaron en 1517 que antes de hacer labranzas comenzaron a coger oro y después la codicia de esto no les ha dejado hacer las dichas labranzas cuales convenía. Fray Bartolomé de las Casas dedicó su vida a defender los derechos de los indígenas. En 1516, él reportó que a los encomendados los maltratan, tomándoles las mujeres y los hijos, y como los indios maltratados por su limitación en cuanto a derechos no podían servir de testigos, no se hace justicia. O sea, no solo los indígenas sufrían abusos, sino que no tenían ningún poder para denunciarlos. O sea, cualquier cosa que les hicieran a los taínos, ellos no podían decir nada, ellos no tenían el derecho para reclamar por las cosas que les estaban haciendo. En su memorial de agravios, Las Casas escribió que en la isla de San Juan es también necesario que el repartimiento hecho se deshaga, porque están allí unos disipadores y destruidores de indios, sin ninguna conciencia ni virtud ni temor a Dios. Él criticó a Lope de Conchillos y a Ponce de León diciendo que los indios los arriendan y maltratan contra las ordenanzas y la disposición del testamento de la reina. El 21 de enero de 1518, el tesorero Andrés de Haro reportaba sobre Puerto Rico que los indios, aunque ahora se tiene gran cuidado en su buen tratamiento, se disminuyen. Son de muy flaca complexión. Ok, fíjense en lo que dice él. Aunque ahora se tiene gran cuidado. Aunque ahora se tiene gran cuidado. O sea, antes no. Ahora sí. Dice él en 1518. En 1519, la hacienda del Toa se convirtió en un experimento conocido como la experiencia, para ver si los taínos tenían la capacidad de gobernarse. Porque obviamente, yo no sé cuál es el misterio. No es como que se gobernaban antes de que llegaran los españoles. Pero no, ellos ahora tienen que ver si los taínos tienen la capacidad de gobernarse. Pero ese experimento fracasó por las prácticas corruptas de sus administradores españoles, según nos dice Jalisco Vadillo, que estuvieron a cargo hasta 1529 de esta experiencia. Uno de estos fue Blas de Villasante. Sobre sus abusos, Juan de Comerío, hermano de la cacica María, testificó en la probanza de Diego Muriel efectuada en 1529. Villasante siempre les hacían ir a trabajar en Sollendo de día y trabajaban hasta la noche sin les dejar a mediodía holgar ni venir a mediodía a sus poillos, y que siempre andaba con ellos el estanciero y otro cristiano dándoles prisa y llamándoles perros, que trabajasen y que no estuvieran holgando, y que a veces dándoles con una vara. Se murieron muchos y se murieron de los hacer trabajar mucho, y que si alguno estaba malo le decían anda a trabajar que no es nada, y los hacían ir y se morían. La explotación en el Toa fue un microcosmos de lo que ocurrió en toda la isla, según nos dice Jalisco Vadillo. Los abusos no eran solo laborales, también ocurría el abuso sexual de las mujeres indígenas, y también había el tráfico de niños encomendados que los vendían como esclavos. Por ejemplo, de el abuso sexual de las mujeres indígenas, estuvo el caso de la que de lo que sabemos fue la última mujer cacica en Puerto Rico, que era la cacica María. No conocemos su nombre indígena, solo el que le dieron los cristianos. Ella nació en 1510 o en 1511, y es posible que su mamá fuera la cacica señora doña Isabel, quien posiblemente era hermana del cacique Cagua. Lo que sí sabemos es que la cacica María era familia del cacique Cagua. Ahora, los tres eran encomendados en la hacienda real del Toa. Para los españoles era más fácil seguir las estructuras políticas taínas para obligarlos a trabajar. Por eso siempre tenían un cacique al mando, y María fue la heredera al poder del cacique Caguas cuando este murió en 1519. Como ya escaseaban las indígenas, María y los encomendados bajo su mando eran de gran valor para los colonos. Los esfuerzos por ganarse a la cacica o someterla a su autoridad fueron bastante aterradores. En 1528, el obispo de Santo Domingo le denunció al rey la explotación sexual de María a mano de los administradores de la hacienda real. Uno era el poderoso tesorero y encomendero, particularmente abusador, Blas de Villasante. Otro fue el mayordomo Diego Muriel, quien participó de las cabalgadas desde 1510 y compraba jóvenes taínas esclavizadas. Ambos tenían relaciones de concubinato con la cacica María, quien tendría unos 17 o 18 años para ese momento, aunque se entiende que llevaban ya unos años en esa. O sea que para el momento que esto se está reportando, ya ellos llevaban un tiempo teniendo esas relaciones con la cacica María. Para resolver, entre comillas, la situación, el obispo puso a la cacica al cuidado de la suegra y la esposa del factor Baltasar de Castro, y la casaron con el mayordomo Diego Muriel. A cambio del matrimonio y de resolver el escándalo, ¿verdad? De nuevo, entre comillas, resolver el escándalo, compró la hacienda real del Toa, obtuvo todos los encomendados de la cacica y solicitó al rey que le cancelara la deuda que había acumulado en la compra. Con él, María tuvo 3 hijos. En 1548, Muriel envió a la cacica y a sus hijos a España,
pero en el viaje un huracán azotó la nave y se hundió. María fue la última persona con el título de cacique en Boriquén. Este es básicamente un ejemplo de las prácticas de muchos conquistadores y del proceso de mestizaje que tanto nos pintan como el final feliz de la conquista. La violencia y el maltrato de menores y mujeres fue una de las facetas de la vida social presentes en aquel contexto colonial de nuevas desigualdades y explotaciones humanas, según nos dice Francisco Moscoso. Vamos a regresar aquí a la historia de las encomiendas. Eso era un ejemplo de otro tipo de abuso que se estaba dando, que se estaba llevando bajo este mismo sistema, bajo esta estructura de las encomiendas. Gracias a los esfuerzos de Bartolomé de las Casas, el 12 de julio de 1520, el rey le declaró en una carta al licenciado Antonio de la Gama, gobernador de la isla, que después de haberlo mucho platicado e mirado, fue acordado y determinado que los dichos indios de encomienda son libres y por tales deben ser tenidos y tratados y se les debe dar entera libertad, que nos con buena conciencia no lo podemos ni debemos encomendar a nadie. Ahora, las encomiendas no cesaron con esta declaración del rey, pero sí inició una transición. El mismo 12 de julio, el licenciado Antonio de la Gama le reportaba al rey que tenía 2 pueblos de indios en la isla, uno en la hacienda del Toa y el otro por San Germán. Allí se liberaría a los indígenas quitados a los españoles. Más tarde ese año la corona ordenó que así se hiciera, que les hicieran labranzas de carne y pan, que les enseñaran a labrar y criar ganado. Los encomendados que pertenecían a colonos fallecidos fueron liberados y llevados a estos pueblos. En 1530, según el censo de Lando, en 1530 se hizo un censo en Puerto Rico, poco después de que pasaron unos huracanes por Puerto Rico. En el censo de Lando, de 1530, se dice que había más indígenas esclavizados traídos del exterior que taínos sobrevivientes en la isla. En 1530 se prohibió la esclavización de los amerindios en todos los territorios, excepto los calinagos, los que conocemos hoy día como Caribe. Esta prohibición... aunque se pasó esta prohibición, no se siguió en todas las colonias. Pero en 1534 Carlos V derogó la cédula y volvió a permitir la esclavización indígena. En 1537, el Papa Paulo III declaró que los indígenas eran verdaderos hombres, capaces de gozar de su libertad y sus propiedades, y que excomulgaría a quienes los esclavizaran. Ahora, esto tampoco detuvo la práctica. No sería hasta 1542, en el capítulo 21 de las leyes nuevas, que se prohibiría definitivamente la esclavización de los indígenas. En 1543 llegaron las órdenes a Puerto Rico que cuantos indios de encomienda existan vivos en Española, San Juan y Cuba queden tan libres como cualquier español y se les den sacerdotes para su instrucción, dejándolos holgar para que se multipliquen. La orden agrega que en San Juan y Española puede observarse esta ley ya porque hay muchos españoles que no tienen indios, ya porque hay pueblos formados de estos a donde se recogen. El 20 de marzo de 1544 el obispo de San Juan le reportó al rey que se pregonaron las nuevas leyes, se puso en libertad a los indios naturales de la isla. Serán chicos con grandes 60. Pensamos que se junten y vivan en pueblos, pero ellos gustan de vivir donde nacieron. Les dejamos en toda su libertad con tal que vivan cerca del pueblo. Ahora, el 8 de octubre de ese año, el obispo pedía la corona merced para los indígenas de su majestad que estaban construyendo la fortaleza y unos caminos. Además, en una carta de 1548, el obispo mencionó a los indios esclavizados en el convento de Santo Tomás. Es posible que fueran calinagos o de tierra firme, pero no se sabe. Pero el punto es que aunque el 20 de marzo de 1544 se estaba reportando que se pregonaron las nuevas leyes que decía que todos los indígenas eran libres, para 1548 todavía había indios esclavos. Ahora, aunque no sabemos exactamente de esos indígenas esclavizados en 1548 si eran calinagos o de tierra firme, sí sabemos que esos 60 indios liberados no era toda la población indígena esclavizada o encomendada, porque el gobernador de 1550, que era el doctor Luis de Vallejo, reportó que hallé desorden en el tratamiento de estos pocos indios que secretamente vendían por esclavos. Puse remedio obligando a los amos al buen tratamiento de vestido y comidas y salarios que han de pagarles como a cristianos libres. Total libertad no conviene, no se junten con los negros que cada día se alzan. El próximo año, el gobernador ordenó a los indios de la isla de San Juan no sean tenidos por esclavos ni se hierren ni sirvan de ellos sino como de libres so pena de muerte. O sea, en 1550 el gobernador estaba diciendo que habían indígenas que tenían esclavizados, pero en secreto, pero él estaba diciendo que no les convenía dejarlos en total libertad porque entonces se podían juntar con los esclavos africanos y entonces formar una rebelión. Ahora, el próximo año el gobernador ordenó que los indios de la isla de San Juan no sean tenidos por esclavos ni se hierren ni se sirvan de ellos sino como de libres so pena de muerte. Ok, ahora vamos a brincar un poquito para atrás. Unas décadas antes de que se aboliera la esclavitud indígena, la solución entre comillas a los abusos propuesta por los frailes jerónimos fue que para que estos indios sus vasallos sean cuidados y relevados del trabajo, que se puedan traer a indias negros bozales, de la calidad que sabemos que acá convienen. O sea, para evitar el abuso de unas personas, ellos recomendaron el abuso de otras personas.
Bartolomé de las Casas, en su Historia de Indias, que fue escrita entre 1527 y 1562, expresaría su apoyo por esta recomendación, pero él estaba entrando tarde a la conversación porque ya desde 1509 estaban trayendo a Puerto Rico a las primeras personas esclavizadas de España, que eran conocidos como esclavos ladinos, que eran personas de ascendencia africana que estaban aculturados al modo de vida español y cristianizados. Otros que traían eran llamados esclavos blancos, refiriéndose a los moros y los berberiscos. Al principio las personas esclavizadas fueron empleadas en el servicio doméstico, pero poco a poco lo fueron aplicando a la minería. Los ladinos hablaban español, tenían conocimientos artesanales europeos y no tenían reparos para extraer el oro, que para los indígenas era objeto de su reverencia. O sea, para los taínos el oro era un objeto sagrado. La preferencia por utilizar al africano sobre el taíno no tenía nada que ver con ninguna superioridad física ni intelectual, ni que estuviera más predispuestos al trabajo forzado, ni nada por el estilo. Ninguna persona de ninguna raza nació para ser esclavizada. Para mí esto es lo que se cae de la mata, pero por si acaso hay que dejarlo dicho. O sea, no era como que los esclavos eran, los africanos estaban hechos para ser esclavos o algo así. En 1519, por una licencia otorgada al mayordomo mayor del rey Carlos, que se llamaba Lorenzo de Gorrebot, comenzaron a introducir esclavos directamente de la costa occidental de África, incluyendo todo el territorio entre Mali y Nigeria. Luego se expandiría al norte hasta Marruecos y al sur hasta Angola. Las razones para suplementar y sustituir el esclavo indígena con el africano aquí incluían la alta mortandad del taíno, el exterminio por explotación laboral, malnutrición, epidemias, cacerías, etc. y la guerra de resistencia indígena. Además, se llevaron a muchos borincanos a la colonia perlera de Cubagua. También estaba la motivación económica, porque de las encomiendas y la esclavización del amerindio, España solo se beneficiaba del producto de su labor como el oro. O sea, se beneficiaban de lo que producía el esclavo indígena, pero de la importación de esclavos africanos se otorgaban contratos monopólicos a personas en la península y se tenía que pagar el almojarifazgo, que eran unos impuestos aduaneros en la importación y exportación de género. O sea que básicamente había un interés económico en España por traer también esclavos africanos y sustituir al indígena por las personas africanas como esclavos. Porque allí, sin contar el producto de su labor forzada en Puerto Rico, en las colonias, en América, pero en Puerto Rico, ¿verdad? Solamente de la trata esclavista de por sí, ya ellos se beneficiaban allí. Había un beneficio económico allí que ellos no recibían cuando estábamos hablando del sistema de encomiendas y de la esclavización de los indígenas. Ahora, en 1534, Asensio de Villanueva justificó la traída de esclavos diciendo que al fin no podemos vivir sin gente negra porque ellos son los labradores y acá ningún español se da el trabajo. En otras palabras, necesitaban esclavos porque los españoles no iban a trabajar. Esto yo creo que se los dije les dije esto también cuando les hablé del grito de Lares. O sea, en el siglo XVI ellos decían que ellos necesitaban esclavos porque los españoles no iban a trabajar. Pero ese mismo argumento se invertiría después en el siglo XIX para justificar el régimen de la libreta, alegando que como la gente no quería trabajar tenían que forzarlo. En el siglo XVI, como los colonos eran vagos, había que conseguirles esclavos, pero en el siglo XIX, como los puertorriqueños eran vagos, había que obligarlos a trabajar. O sea, cualquier cosa menos que un europeo tuviera que trabajar. Eso era básicamente la lógica. Cualquier argumento para forzar a otras personas a trabajar para ellos, esa era la lógica. Había otras justificaciones más antiguas, aparte de esto. La Biblia, por ejemplo, no condena la esclavitud. Se consideraba una institución derivada del pecado de los hombres. Santo Tomás, por su lado, consideraba que se derivaba de la inferioridad moral o espiritual de los esclavizados. Como señala Francisco Moscoso, discutir si algunos conquistadores trataron bien a los indios, no hay duda que los hubo, y otros los trataron como bestias, como consta, resulta académico, porque donde habría que comenzar la discusión es por la conquista y colonización en sí, por el contenido social de las relaciones económicas implantadas, la dominación política y las premisas ideológicas con lo que pretendieron justificarlo. Obviamente, no todos los españoles que llegaron a nuestras costas eran unos monstruos, y no todos fueron dueños de personas encomendadas o esclavizadas, pero hasta un encomendero que tratara bien a sus encomendados los sometía a la labor forzada. El sistema en sí, la mentalidad que lo propiciaba, era abusador. En 1511 comenzó la guerra de la resistencia indígena contra la conquista, motivado en gran parte por los abusos de las encomiendas. De esto yo sé que yo les sigo diciendo que les voy a hablar de esto después. Esto de cierta manera lo pueden considerar como el primer episodio en esa serie de la resistencia indígena. Pero es la verdad, o sea, la resistencia indígena fue motivada en gran parte por los abusos de las encomiendas. Y ya desde 1514 se registra la primera rebelión de esclavos en Puerto Rico. Te estoy hablando de esclavos negros en Puerto Rico.
De esto también les conté en un video anterior que lo pueden buscar aquí en este canal. A través de los siglos estas rebeliones continuarían. Nunca las personas esclavizadas aceptaron el sistema esclavizante de manera sumisa. A los indígenas se les dio la libertad en 1542, pero no sería hasta 1873 que se aboliría la esclavitud en Puerto Rico. La conquista española no fue una esclavización metafórica, sino literal. Hay quienes argumentan que los únicos que sufrieron fueron aquellos que se rebelaron. Según esta lógica, era su culpa por resistir el supuesto progreso que traían los españoles. Sin embargo, la colonización no fue solo el acto ideológico de eliminar la soberanía de un pueblo, sino la eliminación de la libertad individual de cada uno de los habitantes nativos de las tierras. Las opciones que tenían estas personas eran aceptar la presencia invasora y sufrir los abusos de las encomiendas, o resistir mediante la guerra, donde se arriesgaban a morir o a ser esclavizados. Hay una parte de la historia que ha idealizado la sumisión de los taínos. Eran buenos y así deberíamos ser hoy. Pero hay otra parte. La supuesta benevolencia de los españoles que se utiliza para justificar la conquista solo sirve para crear una falsa narrativa de que no fue una invasión lo que se llevó a cabo, sino un acuerdo de mutua beneficencia para los españoles y para los antillanos. No fue así. Fue un proceso forzoso para los indígenas que tildan de sumisos y para los rebeldes por igual. Esto no es leyenda negra española. No toda la crítica es propaganda y todos los imperios abusan. Lo que pasó hace 500 años no fue justificado ni voluntario. Por algo se llamó conquista. Y ahora los quiero dejar con una cita más de Luis Vadillo, que dice: no todas las invasiones han sido repudiadas por los invadidos, no todos los caciques combatieron a los españoles. La historia de la conquista de América es también la historia de las luchas entre las diferentes facciones de los conquistados, pero a la larga la precariedad del proceso de conquista mismo no logró compensar el apoyo de sus propios aliados indígenas. Las encomiendas afectaron a enemigos y aliados por igual. En estos casos, muchas de las erupciones de violencia indígena fueron reacciones a los efectos de las encomiendas y por ende a la explotación, pero en otros casos, como en las tempranas respuestas de Utuyoa y Agua parecen responder a reacciones inherentes a su condición de soberano de su pueblo. No todas las acciones de los hombres se pueden explicar en términos de ventajas y beneficios. El sentido de responsabilidad social no es producto europeo solamente. Según las casas, los borincanos eran valerosos y defendían bien su tierra. Así que nada, con eso los dejo. Como siempre, si les gustó este video, denle like, denle subscribe a este canal si no están suscritos todavía. Déjenme saber lo que piensan en los comentarios, ¿por qué no? Si quieren atacarme, pues yo sé que eso viene. Siempre viene. Y nada, me pueden seguir como El Callito en Instagram, me pueden buscar en Facebook, en TikTok, y pueden visitar mi website elcallito.com, donde pueden encontrar los enlaces para comprar mis libros Mangle y Ramita. Y también pueden encontrar esta gorra, la t-shirt del Callito que tiene la C de Diego Salcedo. También pueden encontrar un montón de posters de estas artes que he estado haciendo en inteligencia artificial, que he estado subiendo a las redes sociales. Así que nada, hasta la próxima. Gracias.